Muy buenas. En este video tutorial que he llamado cPanel de andar por casa, voy a explicaros cómo realizar las típicas tareas que necesitamos llevar a cabo cuando creamos una nueva cuenta con cPanel y cuando subimos nuestro sitio web a internet. Voy a entrar con una cuenta que tengo yo en cPanel. Una vez dentro nos sale un aviso en el que nos da la opción de realizar un pequeño tutorial. Si no lo hemos visto, pues bueno, nunca está de más. Y si no, pues pinchamos aquí, y si no queremos que nos vuelva a salir, pinchamos aquí y le decimos no, así estoy bien, gracias, ¿vale? Bueno, lo primero deciros que siempre que queráis buscar algo, aquí hay una especie de buscador, que si yo por ejemplo quiero buscar un archivo, algo relacionado por ejemplo con FTP, pongo FTP, ¿vale? Y ya me sale aquí pues información relacionada con ella. Si busco por ejemplo email, pongo email y ya me sale lo de las cuentas de correo, ¿vale? Esto es bastante útil, por eso quería explicarlo de primeras. Y bueno, voy a empezar por partes. Primero voy a explicar cómo crear cuentas FTP. Para ello, vuelvo aquí otra vez, pongo FTP y me voy a cuentas de FTP. Una vez dentro, voy a crear una de prueba, voy a llamarle test. La contraseña, lo suyo es que sea alfanumérica y que tenga alguna letra mayúscula. Es decir, que tenga letras, números y letras mayúsculas. Por ejemplo, P de Pamplona 1943, por ejemplo, ¿vale? Otra vez P de Pamplona 1943, vale. Y aquí, ojo, que muchas veces la confusión suele ser que nosotros queremos crear una cuenta de FTP para subir nuestro sitio a raíz del servidor, y como el sistema por defecto nos crea una carpeta con el mismo nombre que el usuario de FTP que hemos creado, pues entonces subimos aquí la web y la web nunca se ve, porque en realidad el dominio apunta a raíz, que es este, public HTML, ¿vale? Acordarse siempre cuando queráis crear una cuenta para subir la página web, los archivos a raíz del servidor, que apunte dicha cuenta a esta dirección, ¿vale? Bueno, también comentaros que se me olvidaba antes, que ponga siempre en fuerza a poder ser muy fuerte, ¿vale? Que la contraseña sea difícil de reventar por fuerza bruta. Vale, entonces una vez creado esto, le damos aquí a crear. Y si todo va bien, se habrá creado nuestra cuenta. Voy a entrar con Filecila para que veáis cómo se ha creado. Bueno, el nombre de usuario, ¿vale? Aunque hayamos puesto test, es este, ¿eh? Ahora lo vais a ver. Aceptar. Servidor es este, masquebit.com. Nombre de usuario y la contraseña era P de Pamplona 1943, ¿vale? Es una contraseña que tampoco es muy complicada, pero que es algo más segura. Le doy aquí y ya entro a raíz del servidor. En mi caso, como es una web que ya existe, veréis que hay muchos archivos, pero en realidad, por lo general, solo os saldrán igual el archivo htaccess, y puede ser que en la carpeta cgbin o alguna similar como esta, por ejemplo, ¿vale? Bueno, voy a salir y como decía, ahí podéis subir la web entera. Vale. Si queréis crear, por ejemplo, una carpeta en la que subir, no sé, documentos o algo, pero que no esté en el raíz directamente, pues podemos crear una cuenta que se llame documentos. Fijarse cómo ya crea una carpeta dentro del raíz, ¿vale? Llamada documentos. Y es así de sencillo. Creo que de esto no hace falta explicar mucho más. Bueno, la parte del FTP ya la tenemos. Ahora voy a explicar las cuentas de email. Pinchamos en cuentas de email. Y si yo quiero crear una cuenta de email, pues la creo. Le pongo una contraseña como antes. Vamos a ponerle la misma. Y aquí le doy la cuota que yo quiero ponerle al buzón, ¿vale? Voy a ponerle, por ejemplo, 50 megas. No me hace falta más en este caso. Y le doy a crear cuenta. Ya la tengo creada. Ahora podríamos configurar nuestro cliente de correo
que sea, el Thunderbird o el Outlook o cualquiera, ¿vale? Bueno, hay que buscar la información de cómo configurarlo. Por aquí tenemos una ayuda, ¿vale? Eso ya es, cada cliente de correo se configura de una forma distinta, pero todos son muy parecidos. También podemos acceder por webmail, pinchando aquí, ir al webmail. Y bueno, voy a copiar el nombre de usuario, que es este, nombre de la cuenta. Y bueno, aquí ya he entrado en una de las cuentas de correo que tengo en el servidor. ¿Vale? De todas formas, esto se utiliza poco. Hay quien lo utiliza, pero vamos, yo lo he utilizado más bien poco. Lo que suelo hacer, si a alguien le sirve, es redireccionar todo el correo que me entra aquí, por ejemplo, a una cuenta que tengo en Gmail, y todas las cuentas que yo tengo creadas de sitios web me van al mismo sitio, que es a Gmail, ¿vale? Incluso desde Gmail puedo enviar como si fuera alguna de estas cuentas correos, ¿vale? Vale, lo del correo creo que ya ha quedado claro. A ver, y ahora voy a explicar las bases de datos. Si yo quiero crear una base de datos, pincho en las bases de datos y ahora pues creo una nueva. Le doy a crear base de datos. Y vale, ya se ha creado. Si queremos podemos tomar nota del nombre de nuestra nueva base de datos, pero de todas formas no hace falta porque la tenemos guardada aquí. Si pinchamos hacia atrás la podemos ver aquí en la pantalla principal. Vale, esta es, me parece, sí, prueba. Y ahora hace falta crear un usuario al que asociemos dicha base de datos. Siempre es conveniente que cada una de las bases de datos tenga un usuario distinto por temas de seguridad, porque si nos hackean un usuario nos pueden hackear todas las bases de datos si el usuario es el mismo. Entonces lo suyo es que creamos un usuario nuevo. Por ejemplo, voy a crear un usuario, prueba user, le voy a llamar, por ejemplo, contraseña da igual porque esto es de prueba, voy a poner 81 por ejemplo, y le doy a crear usuario. Vale, bueno, me dice que la contraseña tiene que ser un poquito mejor. Ahora ya le va a gustar al sistema, tampoco le gusta. El nombre de usuario debe estar compuesto de caracteres alfanuméricos. Vale. Pero es demasiado grande. Pues entonces es por el guión seguramente. Efectivamente, el guión no le gusta. Vale, pues entonces ahora esto lo podemos copiar. Y si por ejemplo trabajamos con Joomla o con Drupal o con algún gestor de contenidos, en los archivos de configuración pertinentes, donde pone el usuario de la base de datos, pondríamos este, la contraseña pondríamos esta y el nombre de la base de datos el que hemos creado antes, ¿vale? Esto es conveniente copiarlo una vez creado, y el nombre de la base de datos, como decía, la que hemos creado antes, que sería esta, ¿vale? Y bueno, y ahora el último paso, que sería asociar el usuario que hemos creado con la base de datos y darle los permisos pertinentes. Por lo cual nos vamos aquí, seleccionamos usuario y seleccionamos base de datos. Le damos a añadir y ahora aquí nos curamos en salud y marcamos todos los privilegios. Le damos a hacer cambios y voilà, ya lo tenemos. Ahora ya si configuramos dichos archivos de configuración con estos datos, nombre de usuario, base de datos y contraseña, todo debería de funcionar bien y nuestra web se debería de ver perfectamente. Voy a explicar ahora cómo importar una base de datos desde phpMyAdmin o phpMyAdmin, como se quiera. Bueno, pincho en phpMyAdmin, ¿vale? Aquí en base de datos, y bueno, como decía antes, si queremos filtrar el contenido que nos sale en cPanel, ponemos base y ya aquí nos sale lo relacionado con bases de datos. Es así de sencillo. Nos vamos a phpMyAdmin
Y aquí pues tenemos varias bases de datos que yo ya he creado. Vamos a crear una nueva. Y aquí tenemos las bases de datos que ya hemos creado, incluso la nueva, la de prueba. Si pinchamos dentro de ella veremos que está vacía, porque lógicamente la hemos creado pero no hemos insertado datos. Ahora si pincho en importar, aquí puedo seleccionar un archivo de una base de datos que haya exportado previamente. Voy a mostraros un ejemplo de cómo exportar otra base de datos, aunque se queda un poquillo fuera de la intención de este video tutorial, pero bueno, tampoco voy a tardar mucho en explicároslo, así que lo vamos a hacer. Por ejemplo, una base de datos cualquiera podría ser esta, a la que yo podría decirle aquí abajo marcar todos, es decir, todas las tablas, exportar. Y ahora aquí, importante, siempre que os descargáis una base de datos, es decir, que la exportéis, intentar hacerlo, sobre todo cuando es una base de datos ya con contenido y algo pesada, de esta manera. Pincháis en personalizado y ahora aquí en guardar salida a un archivo, es decir, que os cree un archivo descargable, marcar gzip, que es un tipo de compresión que lo que va a hacer es que va a reducir el tamaño considerablemente del archivo, ¿vale? Porque si no os puede dar problema el servidor de que el peso es demasiado. Siempre comprimido para descargarlo. Parar el vídeo si hace falta para tomar nota y para entender lo que estoy explicando, porque esto es importante que lo tengáis en cuenta, no para esta base de datos, sino para todas, ¿vale? Ahora aquí le damos a continuar y se descargará un archivo al que le ponemos un nombre. A mí, por ejemplo, me gusta ponerle la fecha. Hoy es 13 del 3 de 2013, porque así voy sacando backups de sitios, ¿no? Y si hay algún hackeo o cualquier cosa, pues puedo ver la fecha en la que saqué dicha copia, ¿vale? Entonces, lo voy a guardar en el escritorio. No se debe hacer así, lógicamente. Lo suyo es crear una carpetita en Documents o en algún sitio, le llamamos bases de datos, backups o como queramos, y vamos guardando ahí los backups que vamos haciendo. Le doy a Save y ya está. Se empieza a descargar, 2,4 megas, fijarse que no es mucho porque está comprimido. Vale, me vuelvo aquí, en la casita pincho y ahora me voy a prueba, en la base de datos que teníamos antes. Y le voy a dar a importar. Arrastro aquí, seleccionar archivo y le doy a continuar. Y ya fijarse que va subiendo la base de datos, se va subiendo, podéis verlo aquí. Si todo va bien, no daría error. A veces da errores porque por distintas versiones de MySQL, por problemas de memoria, en fin, esos son problemas ya que para solucionarlos haría falta explicarlo quizás en otro vídeo. Una vez que se termina de subir, que ya le queda poco, tendríamos una copia exacta de la otra base de datos. Y bueno, decir que si lo que estamos haciendo es instalar una versión fresca de Joomla, por ejemplo, o de Drupal, esto no haría falta. Simplemente se crearía la base de datos vacía y luego el script de Joomla, Drupal u otro gestor de contenidos se encargaría de insertar los datos de ejemplo en caso de que haya datos de ejemplo, ¿vale? Esto solamente es para cuando queremos importar una base de datos existente, es decir, un sitio que ya está existente con contenido, ¿vale? Todo ha ido bien, por lo cual, si me voy aquí ahora, a prueba, ¿vale? Fijarse que ya tenemos una copia exacta de la otra base de datos, pero esta la podemos borrar porque no nos interesa, la tenemos solo a modo de ejemplo, ¿vale? Entonces me voy a bases de datos. Y bueno, fijarse que desde aquí no me da la opción de borrar, ¿vale? Me tengo que volver a cPanel, mis bases de datos aquí, mi SQL, voy a cerrar esto ya. Y desde aquí sí podré borrar base de datos,
me hace la pregunta de seguridad, le digo que sí y listo. Pues nada, creo que ya sí hemos aprendido a hacer las 4 cosas básicas que se necesitan saber para manejar cPanel. No descarto tocar otros temas un poquillo más avanzados como la configuración de PHP y algunas otras cosas. Pues nada más, un saludo.